Demos la más cordial bienvenida al ingeniero Miguel Aldrete. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, ingeniera Carla Holguín. Gracias por invitarnos a participar en este evento. Pues bienvenido. El ingeniero Aldrete es uno de nuestros especialistas y asesores académicos de la IPA. Él cuenta con más de 30 años de experiencia en temas de calidad de la energía, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Es especialista, consultor, capacitador y conferenciante. También se destaca por ser un facilitador en la comprensión de temas técnicos y de alta especialización. Pues con él conseguimos que hablemos el mismo idioma cuando se trata de hablar de temas pues tan técnicos. También es coautor del libro La Guía para Alcanzar las Tres Cs. Y bueno, también contamos con la participación del doctor Gustavo Ramos. Bienvenido, doctor Ramos. Hola Carla, Miguel, buenos días. Buenos Buenos días, días a doctor. todos. Un gusto estar por acá nuevamente. Igual. Gracias. Bueno, pues el doctor Ramos también es uno de nuestros asesores académicos de la IPA. Él es catedrático en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Cuenta con 27 años de experiencia en materia de sistemas de puesta a tierra, calidad de la energía, confiabilidad y disponibilidad, redes inteligentes, electrónica de potencia, y es miembro del Departamento Técnico Industrial y Comercial del IEEE, así como miembro del Comité Técnico del IEEE 3000 Standard Series Collection. Cuenta con más de 90 publicaciones técnicas en revistas científicas y es coautor del libro La Guía para Alcanzar las Tres Cs. También fue nombrado recientemente como Distinguished Lecturer del IEEE de la región 9 en Latinoamérica. Y bueno, pues invito a todos los asistentes a que participen haciendo preguntas a través del chat o bien del icono de Q&A. Todas sus preguntas van a ser respondidas al final de la charla técnica. Y bueno, pues esperemos que la plática sea de su interés. Comenzamos. Muchas gracias, ingeniera Carla Holguín. Doctor Gustavo Ramos, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, muy bien. Qué buen. Bienvenido y muchísimas gracias por participar en estos IPA que sepas. Pues como sabes, hemos hecho este tipo de seminarios ya desde los noventas. No sé si recuerdas en la Universidad de los Andes en Bogotá cuando compartíamos el escenario y hablábamos en esas primeras instancias de calidad de energía, de armónicos, de sistema de puesta a tierras, muchas cosas que eran nuevas en ese entonces. Y lo interesante es de que aún 30 y tantos años después seguimos trabajando juntos, ofreciendo seminarios, cursos, charlas, con el enfoque que siempre hemos hablado, ¿no? De mejorar el nivel de ingeniería en Latinoamérica. ¿Cómo ves, doctor? Así es, Miguel, ya tenemos que contar en décadas. Eso está muy bien. Décadas de experiencia, de muy buenas experiencias y siempre, como tú dices, buscando elevar el nivel de ingeniería en Latinoamérica. Ya con esta experiencia, este background y ya tantas cosas que han pasado durante estas décadas a nivel de un nuevo conocimiento. Así Bueno, que muy feliz de estar acá. gracias, doctor. Gracias por siempre ser partícipe de esto. Y pues el tema de calidad de energía ha evolucionado mucho, ¿no? En cuestión de las cargas, las cargas ya son más críticas, los costos para poder mantener estas cargas operando, o cuando tenemos pérdidas de energía, estas cargas, pues ya las empresas dependen 100% de la operación correcta de ellas. Entonces la calidad de energía se ha vuelto algo indispensable. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de calidad de energía, lo que consideramos las tres Cs. Y es lo que escribimos en nuestro libro. Y las tres Cs significan continuidad, confiabilidad y calidad de energía. Siempre nos enfocamos en eso porque no solamente es calidad de energía, necesitamos tener energía continua y confiable al igual. Pero el día de hoy vamos a llevar esto a otro nivel, doctor. Vamos a hablar del tema de confiabilidad y disponibilidad. Es un tema que todos lo decimos, las palabras son muy reconocidas, pero en realidad el tema no se conoce en el mercado. Y ese es algo que la especialidad que usted tiene y el doctorado que usted hizo en todo este, enfocado en lo que es confiabilidad y disponibilidad de energía para nuestros clientes, pues vamos a tener que aprovechar esa información el día de hoy con usted.
Vamos a hablar de qué tan confiable es la operación crítica o qué nivel de riesgo afecta confiabilidad, ¿no, doctor? Así Eh, es. ¿Con qué nivel de disponibilidad o energía disponible cuentan nuestros clientes? O más importante, ¿qué nivel de indisponibilidad de energía puede sufrir alguna operación? Indisponibilidad se refiere a cuando no hay energía. ¿Qué se entiende por disponibilidad y confiabilidad? ¿Nos puedes dar un poquito más explicación, doctor? Miguel, una muy buena pregunta de inicio, porque pues son dos términos que en el sector se han hablado como si fueran lo mismo, se manejan de la misma manera hablar de disponibilidad que de confiabilidad, pero realmente son dos términos diferentes. Ajá, La disponibilidad habla de la habilidad de un sistema eh, para estar operando y normalmente se mide como un porcentaje del tiempo el que un sistema está operando. ok, Y contrario a eso, la indisponibilidad es un porcentaje de tiempo en el que el sistema no va a estar operando. Normalmente ese tiempo es un año. El tiempo que se tiene como base para hablar de disponibilidad es un año. ok. Entonces, cuando se hablan de los nueves de un sistema a nivel de disponibilidad, nos está diciendo cuánto por ciento de las 8.760 horas del año el sistema está operando. Ok, En cambio, el término de confiabilidad es un término mucho más amplio. El término de confiabilidad tiene que ver con la probabilidad de que un sistema esté operando en su función para la cual fue diseñado en algún instante de tiempo. Resulta que como es una probabilidad, también se maneja en porcentaje. Las probabilidades se manejan en porcentaje. Y por eso entonces se habla también del número de nueves de confiabilidad. Y ahí es donde ha surgido la confusión entre hablar de disponibilidad y confiabilidad como si fueran lo mismo. Pero son dos cosas muy diferentes. claro. ¿Y existen normas o prácticas recomendadas para establecer la disponibilidad o confiabilidad, doctor? Sí, pues tradicionalmente, incluso desde el inicio de nuestras charlas hace ya 30 años, eh, existía un grupo de normas que trabajaban diferentes temas de calidad de la potencia y calidad del servicio, y en estos también es la de confiabilidad, que es el conocido eh, libro, el libro dorado, el Gold Book, que es la IEEE 493, 2007. Ajá. Esa fue la última versión. Pero ya hoy en día, pues como hemos hablado en diferentes, y para que sepas, y en nuestras charlas, pues eso ha venido cambiando, se han venido revisando. Pues yo he tenido la oportunidad de ser parte de varios working groups de la Sociedad de Aplicaciones Industriales, donde hemos venido trabajando en actualizar diferentes aspectos de las normas de los libros de color, y dentro de ellos pues está este de confiabilidad. Entonces nació allí en esa parte la serie 3000, que son muchos temas, y el específico a disponibilidad y confiabilidad es la serie 3006. Y ya pues que sí se han actualizado gran parte de esos, de lo que se contenía en el libro de la 493. Pues nosotros crecimos leyendo los libros de IEEE de color en los ochentas, en el 1985, 87 que se publicaron, y eso era la Biblia. Teníamos todo el almanaque de colores, ¿no? Del libro anaranjado, que era de respaldo, el libro verde, que era de tierras, el esmeralda. Y el libro Gold que mencionas, pues habla de confiabilidad y disponibilidad, aunque el IEEE 3000, que viene ahora adaptándose o complementando más bien, no necesariamente reemplazando, pero complementando lo que se hablaba antes, el complemento ahora habla de las nuevos, utilizando las nuevas condiciones, los nuevos requerimientos de las cargas, que las cargas han cambiado mucho. Y para poder mantener estos niveles de confiabilidad y disponibilidad, pues tenemos que ahora acudir a los nuevos libros o documentos que está presentando ahora IEEE 3000, de los cuales me da mucho gusto que te han invitado, que tú eres una de las personas que está participando en la aceptación de estos nuevos estándares. Y nos da mucho gusto aquí en la IPA de tenerte a ti como un asesor académico para nuestro grupo. Muchas gracias.
¿Y por qué es tan importante este tema, ingenieros, que nos están acompañando y nos da mucho gusto que tenemos gente aquí de México, de Centroamérica, de Suramérica y del Caribe? Estamos viendo mucha participación en estos y para que sepas. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque empresas con las que nosotros trabajamos normalmente son empresas AAA, que dependen de un suministro de energía confiable y disponible todo el tiempo. Estoy hablando de 365 días y no hay que olvidar que hay 24 horas en cada uno de esos días. Tenemos que asegurarnos de que haya energía disponible y confiable en todo ese periodo, año tras año. Por ejemplo, un centro de datos pierde miles o millones de dólares por una hora de indisponibilidad de energía. O sea, cada hora que falte energía en un centro de datos puede perder millones de dólares en operación. Y por eso es la importancia de lo que estamos hablando de hoy. ¿Cómo disponibilidad y confiabilidad se implementa en un centro de datos, por ejemplo, doctor? Bien, Miguel, es muy importante con lo que acabas de decir, tener en cuenta que una indisponibilidad en un data center o en una infraestructura crítica no solamente se refiere a que haya una ausencia total de energía durante ese tiempo de una hora. Ujú. Puede ser que un evento que ocurra impacte a un equipo de manera tal que así haya energía, el equipo, la falla de ese equipo impacte en el servicio hacia la carga crítica final. Entonces, un corte, un sac de tensión podría llevar a un corte de energía de milisegundos, pero eso haría que los equipos se reinicien y ahí estaríamos pasando muchos minutos restableciendo la base de datos y los servicios conexos a esto, y eso ya sería lo que sumaría bastante en cifras de dólares en pérdidas. Eh, y con respecto a la pregunta específica, sí, en esto del libro dorado y en las prácticas recomendadas que se están haciendo ahora, se ha reforzado bastante el tema de las técnicas de cómo se debe establecer los diseños y la manera como se debe hacer un cálculo de disponibilidad en infraestructura crítica. Y entonces, cuando ya hablamos de infraestructura crítica, en el caso específico de data centers, pues existen diferentes técnicas. A manera de ejemplo, podríamos decir que la disponibilidad se está muy asociada al concepto de la redundancia en equipos o en caminos, rutas que están llevando la alimentación eléctrica. Entonces allí se trabajan con esquemas N+1 o 2N, como se ha hablado según pues, los lineamientos del Uptime Institute o otros lineamientos que hablan de otra manera, pero al final los sistemas de respaldo redundantes son una de las metodologías que permiten establecer disponibilidad para infraestructura crítica en data centers. Pero en el concepto de confiabilidad, pues hay que ir un poco más allá y entender cómo ese equipo y esa serie de equipos en el sistema van a permanecer en un estado aceptable de operación, los caminos de respaldo, cómo van a reaccionar cuando ocurra algún evento para garantizar que en cualquier momento de la vida del data center de su operación, el sistema esté arriba. Entonces, para acabar de ejemplarizar este concepto, pues podríamos pensar que una de las principales técnicas es la técnica de la redundancia en UPS, por ejemplo. Y si tú me dejas, yo puedo aquí mostrarte un Sí, claro. ejemplo básico que tiene que ver con el manejo de la disponibilidad y la confiabilidad. Ujú. Primero, para cerrar muy bien esto del concepto de disponibilidad y confiabilidad, voy a poner aquí un ejemplo muy básico. Eh, Les voy a decir a suponer que en un sistema tenemos 5 de disponibilidad. Ok. Y esto, si hacemos el cálculo contrario de indisponibilidad, pues serían 0,00001 de indisponibilidad. Indisponibilidad. Ok. Entonces, si tenemos en cuenta que un año, para efectos de estos cálculos, se considera como 8.760 horas,
pues esa indisponibilidad serían equivalentes a 5,26 minutos en un año. Entonces, cuando una infraestructura crítica como un data center se dice que tiene 5 de disponibilidad, el tiempo esperado fuera de servicio en la carga crítica es de 5,26 minutos, que sigue siendo un tiempo importante. Por eso en infraestructura crítica como data centers de la NSA, el Pentágono, para poner ejemplos, pues donde tienen muy altos estándares, ellos esperan 10 de disponibilidad y eso prácticamente equivale a medio ciclo de indisponibilidad al año, medio ciclo de la señal. Ok. Ok. Eh, bueno, pero entonces para diferenciarnos, entender el concepto de la diferencia entre confiabilidad y disponibilidad, yo puedo tener un data center con 5 pero analicemos 3 casos, el caso A, B y C que aparece ahí en el slide. Ok. En el caso 1, vamos a decir que hubo en el año un evento donde su salida fue de 5,26 minutos. El caso B, vamos a decir que hay 2 eventos, cada uno de la mitad del tiempo, o sea, de 2,63 minutos. Es decir, que ambos casos acumulan el mismo tiempo de indisponibilidad. Mm. Y un tercer caso mucho más crítico donde tenemos 315 eventos de un segundo. Y esos 315 eventos de un segundo, pues equivalen también a 5,26 minutos al año. Ok. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el data center o el caso con una mejor confiabilidad? Entonces, ahí ya podemos ver que pues uno preferiría tener un solo evento de 5,26 minutos con respecto a tener 315 eventos de un segundo. O sea, en el caso A estamos viendo un evento, un día de 5 minutos con 26 segundos Así, versus 315 días, eventos de un segundo. O sea, casi cada día del año tener un apagón de un segundo que un segundo nos puede afectar bastante, ¿no? así Entonces estás es. hablando del mismo tiempo, pero con diferentes consideraciones. Totalmente, totalmente. Entonces, no podemos quedarnos con el concepto y con la tranquilidad de que nuestro data center tiene 5 de disponibilidad sin haber verificado la confiabilidad. Ese es un primer mensaje importante de análisis de infraestructura crítica, porque Interesante. ya cuando se tiene en cuenta este concepto, pues estamos hablando de riesgo y el riesgo tiene asociado la confiabilidad y el costo por salida. Claro. Muy bien. Y para completar el ejemplo, también este ha sido, yo lo nombro como un mito urbano en el tema de análisis de disponibilidad en data centers, y es más, a mayor número de equipos, más confiable es el sistema. Pero, digamos, utilizando las técnicas que aparecen en la serie 3006 de IEEE de la Sociedad de Aplicaciones Industriales, diagrama de bloques en este caso, yo he hecho un análisis de redundancia n+1 o redundancia donde hay una unidad disponible para cubrir otra. Entonces, veamos, hay 2 ejemplos. Al lado izquierdo vemos el ejemplo donde tenemos 2 equipos de 30 kVA cada uno atendiendo una carga de 30 kVA. Esa es una redundancia n+1 donde n es igual a 1. Pero al lado derecho tenemos la misma carga de 30 kVA alimentado por 4 equipos de 10 kVA. Igual sigue siendo una redundancia n+1, solo que en este caso n es 3. Bien, entonces teniendo esos 2 sistemas y aplicando las técnicas de análisis de disponibilidad, asumiendo una disponibilidad de 0,9, simplemente muy básica de esa manera de ejemplo, que no es el dato real de una UPS, pero para poder hacer el ejemplo conceptual. Si cada equipo tiene una disponibilidad de 0,9, la disponibilidad total del sistema para el caso de el n+1, cuando yo tengo 2 equipos, 1+1, es 0,99. Pero cuando tengo el n+1, donde n es 3, la disponibilidad equivalente es 0,9477.
es decir, es mucho menor. Y en el gráfico central estoy mostrando qué pasa cuando el n es 1 en el eje X, dice si el n es 1 para un esquema n más 1, si el n es 2, si el n es 3, si el n es 4. Y ustedes pueden apreciar ahí que a medida que yo incremento el número n, la disponibilidad se reduce. Claro, y este es un argumento que lo vemos todo el tiempo, doctor. Cuando nos piden ayudar con algún diseño o poder decir cuál de los dos, qué diferentes configuraciones ahora con Uptime, como dijiste, con ICREA, que hablan de redundancia, que son muy buenos conceptos como una base para poder tener esta conversación. Eh, el lado izquierdo que hablas de N más uno, teniendo dos UPS, hay gente que dice, no, pero mi equipo prefiero poner un UPS modular, que tiene varios módulos, porque si falla uno, puedo tener mayor disponibilidad. Y aquí estamos viendo que no. En realidad, un buen diseño con menos componentes puede ser más confiable y te ofrece más disponibilidad que más componentes. La otra cosa que vamos a hablar, me imagino, un poquito más adelante es el costo-beneficio. Aquí estamos hablando de dos UPS de 30 kVA con la instalación eléctrica que se requiere, con la configuración, interruptores y todo. Para dos UPS es mucho menor el costo de tener dos UPS de 30 kVA. El costo de cuatro UPS de 10 kVA siempre va a superar más a dos de 30, más aparte toda la instalación y aparte, ofreciendo menor disponibilidad. Es por eso es tan importante el realmente entender a fondo, a base de cálculos y a base de números, cuál es una mejor opción, porque terminas reduciendo tus costos, incrementando disponibilidad. Muy Totalmente, interesante este ejemplo, doctor. totalmente. Así es, Miguel. Ese es un punto importante en términos de disponibilidad de sistemas críticos. Excelente. Y en cuestión de la diferencia entre costo-beneficio en la parte técnica, o sea, cómo un sistema, y ya lo empezamos a hablar ahorita, puede darte técnicamente una mejor solución y cómo puedes hacer el cálculo del costo-beneficio. ¿Hay alguna fórmula o algo que ustedes consideran? Sí, sí, Miguel, exactamente. Es una técnica que también existe en análisis de tanto disponibilidad como de confiabilidad de sistemas. Te lo voy a mostrar acá en el siguiente slide, que es conocido como el costo de confiabilidad. Esta es Ujú. una curva clave en análisis de costos de infraestructura en general y Ajá. se le vincula el concepto de infraestructura crítica. En esta gráfica estamos viendo en el eje Y, perdón, es que en el eje Y el costo y en el eje X estamos viendo ya sea la confiabilidad o la disponibilidad, según lo que se esté analizando. Ok. Y tenemos dos curvas, una que es la curva del costo de inversión, que es el CAPEX, al que conocemos sus siglas en inglés del Bien. CAPEX, que es el costo de la infraestructura. Voy aquí a mover mi cursor para decir, aquí está el costo de infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo quiero mayor disponibilidad, pues me va a tocar invertir más. Es Claro. así de sencillo el concepto. Por otro lado, está la curva de OPEX o la de operación. Ujú. Entonces, los costos por salida que hay a la que voy a estar expuesto, pues obviamente a menor inversión que yo haga en infraestructura, pues los costos de salida van a ser altos, pues porque voy a tener menos nueves de disponibilidad y voy a tener mayor tiempo de indisponibilidad y por lo tanto me va a costar bastante el tema operacional de mi sistema. Y Claro. ahí es donde empieza a tomar sentido lo que analizábamos que tú acabas de decir. No, al hacer una diferenciación de un n más uno, donde n es uno versus donde n es 3, ya los costos operacionales empiezan a tener un impacto muy grande al momento de la decisión. Claro. Entonces, la manera de hacer esto es que en la medida que yo invierto en infraestructura, pues los costos por salida en la operación y mantenimiento se van reduciendo. Y uno podría llegar a hacer una gran inversión a nivel de infraestructura para garantizar altos niveles de disponibilidad y bajos costos por salida. Pero pues esto no se puede hacer simplemente
por creencia o porque yo pienso, me siento seguro por tener mucho, por tener mucha disponibilidad, sino que pues tiene una técnica de costo óptimo, que es la mezcla de los dos. Y ese costo total, pues es una curva como ustedes ven acá, se mezclan los dos. Y como hablamos de costo, el costo mínimo o el costo óptimo en este caso es donde las dos curvas se cruzan. Y de esa manera, es una manera como se puede llegar a encontrar la inversión óptima para infraestructura crítica, O sea, mezclando el concepto de disponibilidad. para mejorar tu confiabilidad o disponibilidad, lo que estemos analizando, pues se va a requerir inversión, pero ¿qué nivel de inversión se requiere para para ese punto óptimo? Porque ya más inversión ya no te beneficia. Y mucha gente, entre más presupuesto pueda obtener, tú pide más y instala más equipo, pero en muchos casos vemos que no es necesario o hay mejores maneras de hacerlo. Yo voy a dar un ejemplo, doctor, si me lo permites, de un caso Claro. con un cliente de nosotros que es un colocation muy fuerte en Latinoamérica, un centro de datos muy, muy grande, que tomaron un curso, de hecho, usted ofreció el curso. Ah, ok. Sí. Ofreció el curso de disponibilidad y confiabilidad. Fueron 8 horas donde trajeron a los ingenieros a una sola sala de su empresa para poder entender los beneficios de eso. A través del curso ellos mismos estaban haciendo sus propios cálculos en Excel, aprendieron a poder conceptualizar este beneficio y recientemente acabamos de hacer una de sus instalaciones donde tenían pues uptime Tier 4, tenían las certificaciones del ICREA que son muy buenas y les dio la tranquilidad de que las instalaciones estaban bien. Y el caso era dos UPS de 600 kVA cada uno, la carga era 1200, entonces 600 y 600, y otros dos de 600 en redundancia con ellos, en ramal A. Del otro lado, ramal B, tienes otros dos de 600 y otros dos de 600. La carga sigue siendo 1200, pero como tú mencionaste ahorita, doctor, pues estás hablando de una carga de 1200 con dos UPS. Entonces tienes N más uno en cada lado. A través en la modificación que se tenía que hacer, en vez de reemplazar los mismos UPS, iban a ser 2, 4, 6, 8 UPS, se reemplazan ahora con un UPS de 1200 en vez de dos de 600, otro UPS de 1200 en vez de dos de 600, y lo mismo así. ¿Qué es lo que vimos? El espacio era menor, la eficiencia era mayor, el costo era menor y la confiabilidad y disponibilidad se elevó bastante. Entonces, al poder reducir espacios, costos, pero todo eso se tiene que hacer a través de cálculos. ¿Por qué? Porque si no hay cálculos, entonces, los ingenieros, cómo van a poder justificar eso ante gerencia de decir, yo necesito hacer estas modificaciones para incrementar confiabilidad, disponibilidad, pero mira, también voy a ahorrar en costo. Entonces, cuando puedes Total. unir esas dos partes utilizando esta misma curva que nos acabas de enseñar y demostrando a través de un estudio de disponibilidad y confiabilidad, las decisiones se hacen muy fáciles, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que acabamos de ver, es un caso real y eso nos ayuda tu doctor para poder dar ese curso que disparó este tipo de mentalidad, ¿no? Excelente, Miguel. Excelente Ahora, caso de aplicación. ahorita estamos hablando de centro de datos, doctor, pero también en la industria tenemos mucha gente que nos sigue aquí, que está hablando, que viene de fábricas cerveceras, de alimenticias, fábricas de carros. En la fabricación, ¿cómo nos puede beneficiar este tema de confiabilidad y disponibilidad? Es muy similar a lo que acabamos de hablar? Digamos que a nivel de infraestructura en general, las metodologías son similares. Estamos hablando del mismo concepto, la misma metodología, solo que lo que va a cambiar realmente son las expectativas de inversión, las expectativas o la tolerancia que hay a la indisponibilidad. Puede ser que en un data center, por ser altamente crítico, la tolerancia a la indisponibilidad es mucho menor que en algunas industrias, pero como hemos visto y como desde el inicio tú lo has comentado hoy,
el tipo de carga y la tecnología ha evolucionado tanto que pues prácticamente en la industria nos estamos acercando a exigencias de disponibilidades de varios nueves cercanos a los de data centers. Ujú. Entonces, pues digamos, no es mucho la diferencia en cuanto a metodologías, más bien es de pronto los números meta que se esperan lograr en la parte industrial, teniendo en Ujú. cuenta que pues hoy en día, bueno, hay industrias que están ya al mismo nivel de data centers en la expectativa de esa disponibilidad. Claro. Entonces también se habla de redundancia en infraestructura, se habla de redundancia en las líneas de producción y se habla de redundancia también en la infraestructura eléctrica alimentando esas líneas de producción. Y podemos utilizar las mismas curvas, las mismas fórmulas para poder ofrecerle a nuestros clientes ese numerito y esas opciones, opción A, opción B, opción C. ¿Cuál de ellas vas a tener mayor confiabilidad? ¿En qué nivel es tu inversión óptima para poder presentar eso y realmente hacer que exista un cambio en ese proceso, ¿no? Así es. Pues como podemos ver, doctor, y todos los que nos están acompañando, les agradecemos a todos los que nos están acompañando. Bueno, antes de continuar, quisiera invitarlos a que hagan preguntas en el Q&A o en el chat, preferiblemente en el Q&A, porque todas las preguntas las vamos a estar respondiendo ahorita aquí al final. Este tema es algo nuevo. El concepto de disponibilidad y confiabilidad ya tiene mucho tiempo, pero en la manera que se está llevando a cabo ahorita con los recursos que tenemos para poder ayudarles, hay mucha información que a lo mejor pudiera causar algunas preguntas. Nos vamos a quedar hasta que respondamos cada una de las preguntas aquí al final. Así es que los invitamos que sigan poniendo las preguntas en su Q&A y los vamos a ver ahorita al final, ¿no? Y como podemos ver, entender este tema para una empresa es indispensable, doctor. Y muchas empresas están apagando fuegos, están tratando de hacer lo mejor que pueden con la información que tienen, pero el tener esto es muy importante, porque al no saber con qué nivel de disponibilidad y confiabilidad cuenta, es como tener los ojos vendados, es como tener los dedos cruzados, es extremadamente riesgoso el no saber en qué nivel de disponibilidad tienen. ¿Cuánta indisponibilidad? ¿Cuánto tiempo pueden esperar estar fuera de operación este año? Y como mencionaste, doctor, siempre se habla de disponibilidad y confiabilidad y se ha hecho referencia a los nueves. ¿A cuántos nueves? Tú mismo lo mencionaste, 5 nueves, 8 nueves, 9 nueves. ¿Es correcto seguir hablando en estos términos o hay otras formas específicas de tener visibilidad de esto? Pues Miguel, yo considero que pues ya esos son temas, si uno mira desde el punto de vista de tendencias en infraestructura crítica, lo que uno escucha en las discusiones en los working group de IEEE, eh, estos son temas que ya eran maneras de abordar de hace décadas, incluso de mucho antes que nosotros empezáramos a dar charlas sobre calidad de la potencia. Son temas que son de un tratamiento muy histórico, pero pues el tema de la tecnología ha evolucionado tanto, y por lo tanto pues no podemos quedarnos en esos mismos indicadores. Eso ya es algo que debemos empezar a revalidar. Sin embargo, no quiere decir que vamos a tener que cambiar todo de la noche a la mañana, porque pues no va a ser así de fácil, pero sí definitivamente tenemos que verlo de otra manera y ya es algo que es inherente a la evolución de la tecnología, cambiar la manera de ver o de los indicadores claves de desempeño, verlos de otra manera. Y en ese sentido, para el tema de disponibilidad, confiabilidad, pues se han venido trabajando en nuevas técnicas para poder incluir, entender cómo el sistema puede estar preparado para cumplir la función específica. Ujú. Nosotros pues hemos hablado durante muchos años del tiempo medio entre fallas, MTBF, tiempo medio para reparar, MTTR, y que con una fórmula mezclándolos a ellos tenemos el cálculo de disponibilidad de la infraestructura, eh, pero ya pues hoy en día hay que tener en cuenta que debemos vincular el factor de riesgo de infraestructura. Entonces el riesgo, como mostramos ahorita en uno de los slides,
tiene que ver con la probabilidad de que ocurra algo y el impacto de ese algo que ocurre en el sistema. Entonces, normalmente se ha medido en tasa de fallas y el costo por salida. Esa es algo que pues se puede estar haciendo hoy en día, pero Ok. hacia futuro el tema es un término que se ha escuchado bastante en infraestructura, que es el término de la resiliencia, y es cómo el sistema está preparado para reaccionar ante fallas, ante eventos que la disponibilidad no lo puede medir. La disponibilidad no mide la respuesta del sistema ante un evento. La disponibilidad simplemente está diciendo, según unas tasas de falla, cuánto es lo esperado que el sistema va a estar operando al año. Ujú. Pero, ¿cómo reacciona un sistema ante un evento? Eso no lo puede indicar la disponibilidad. Entonces ya esos son conceptos que ya están empezándose a trabajar para definir técnicas de cómo poder incluir el concepto de resiliencia de infraestructura crítica en los análisis. Ujú. Si hay manera de hacerlos, como tú decías ahora en mi doctorado, que lo hice ya hace un buen número de años, gran parte fue trabajando en esas nuevas técnicas de cómo analizar el concepto de resiliencia en infraestructura crítica, porque ya ahí ya se sale incluso de las probabilidades y empiezan a hacer otros tipos de aspectos los que impactan. Claro. Así que pues hacia futuro en todo esto que está pasando y sobre todo en el boom de la tecnología, la IA, que está llevando a que se construyan mega data centers, no vamos a poder seguir pensando en disponibilidad de infraestructura. Nos toca hablar de resiliencia, junto con otros aspectos relacionados con el mantenimiento basado en confiabilidad, para que realmente sí logremos tener los sistemas operando como se requieren. Excelente. Y el tema, nos estaban preguntando de cómo es de que nosotros, la International Power Association, hemos abordado este tema. Uno es que tenemos lo que dijo el doctor, tenemos acceso a lo que viene, no nomás lo que hay ahorita, porque como el doctor está involucrado en lo que es EAAA y todos los estándares y normas que vienen, pues tenemos acceso a cómo se están analizando los proyectos a futuro, qué es lo que va a venir. Pero actualmente lo que nos ha ayudado es de que las empresas con las que nosotros trabajamos se les ofrece un curso para sus ingenieros, como los acabo de mencionar. En ese curso ya pueden, un curso de 8 horas, pueden ya identificar cómo es que se habla de disponibilidad, cómo se habla de confiabilidad, cómo se calcula uno, cómo se calcula el otro y cómo se aplica a un caso real de ellos. Y después de eso, nosotros también podemos hacer un estudio basado en unos diagramas unifilares que nos pueden entregar para poder hacerles ese cálculo. Si no quieren tomar el curso o si quieren tomar el curso y después les podemos apoyar con ese estudio, pero es información real, es información de ustedes, es el quitarle la venda de los ojos, es el no tener los dedos cruzados nomás para ver, ojalá que este año no se apague la energía, pero es la manera que nosotros la hacemos. ¿Tienes algún caso, doctor, que nos pudieras compartir, por ejemplo, donde pudimos ayudar en esta forma? Ok, sí, yo puedo aquí compartir nuevamente para mostrar dos casos donde hicimos una asesoría. En este primer caso, eh, era, es un cliente que tiene diferentes sites eh, para operar pues, su servicio. Como todo ocurre y hoy en día bastante hay restricciones presupuestales. Claro. Él ya entendió, en su momento entendió lo crítico que es el tema de la disponibilidad de la infraestructura, además de que lo sufría porque pues tenían cortes recurrentes del servicio a sus clientes. Pero entonces pues Es ya una lograron, empresa de comunicaciones, ¿no? sí, de comunicaciones. Tenía diferentes sites, Ok. digamos, distribuidos en una zona geográfica. Y ellos pues eran ya conscientes que tenían que invertir en infraestructura, pero el presupuesto asignado no daba para poder hacer la inversión en todos los 9 sites que habían
considerados eran los que debían atender para poder solucionar o mejorar la calidad del servicio. Y entonces en ese momento, eh, pues nos solicitaron la asesoría y lo que hicimos fue, bueno, vamos a calcular de una manera objetiva la disponibilidad, porque ellos pues decían, no, sí, el nodo tal falla mucho. Entonces ese es el más indisponible, porque ellos sufrían, así lo vive un usuario, el número de salidas. No, tiene muchas salidas al año. Pero ¿cuál es cuál es la disponibilidad del sistema? No, yo no sé cuánto es, pero se sale bastante. ¿Y cuál de todos se sale más que el otro? Entonces, pues no lo tenían tan claro. Entonces, bueno, vamos a hacer unos cálculos de disponibilidad. Se hicieron los cálculos de disponibilidad y se determinaron también lo contrario, la indisponibilidad, que es lo complementario. Y con la indisponibilidad ya fue que se logró entonces hacer un ranking de inversión. Entonces ya de los 9 sitios se seleccionaron 4 y ya ese rubro que tenían presupuestal de ese año lo lograron entonces focalizar, demostrar que la inversión sí valió la pena y justificar para el siguiente ciclo anual o la inversión en los otros 5 sites que quedaban pendientes. Esa fue una manera en la que pudimos aplicar técnicas de disponibilidad para focalizar la inversión. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor. Espero que todos los que nos están escuchando hayan recibido un beneficio de esta charla. Ahorita en estos momentos le vamos a pedir a la ingeniera Carla Holguín que presente nuestra propuesta de valor y responderemos todas las preguntas que escribieron en el chat. Sigan escribiendo preguntas o en el Q&A porque nos vamos a quedar aquí para poder responderlas. Muchísimas gracias, doctor. Excelente información y nuevamente quedamos a sus órdenes de todos los que nos están acompañando.